Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Duélale a quien le duela. Parece que la caravana de excarcelaciones de unos muchos delincuentes asociados con el gobierno y unos pocos inocentes presos políticos tratados como delincuentes por el gobierno continuará esta semana. No le añado picante a la hirviente sopa de la opinión pública en torno a la actuación de los gobernadores y algunos otros políticos opositores participando en la figura de garantes demandada por Nicolás Maduro. Pero recalco que el proceso es un chantaje indigno que solo se apacigua por el alivio relativo de los secuestrados por la dictadura y la felicidad de sus familiares. Todos seguimos exigiendo la liberación plena, sin menoscabo de derechos, de todos los secuestrados políticos del régimen. Ahora, en esta fecha, cuando en la OEA se fragua una condena contra la oprobiosa dictadura de Maduro, cuando se camina hacia la formalización del desconocimiento del acto de autorreelección de Nicolás y cuando se debate la posible suspensión de Venezuela de ese organismo, no es tan sorprendente la declaración de yuca fría Jorge Arriaza, el canciller, quien dice que su gobierno cuenta las horas para irse de ese fastidio llamado OEA, como la declaración y propuesta del mismísimo Nicolás Maduro. Escuchen, el tipo, como se lee en algunos portales, planteó a sus adversarios dialogar sobre el bloqueo financiero, la persecución y las sanciones contra Venezuela, pero el atrevimiento ha llegado mucho más allá. Planteó el inicio de una gran campaña nacional e internacional por la libertad de Venezuela. Es decir, que no bastaba con que cuando una parte de la oposición se agrupó bajo la consigna de Soy Venezuela, Maduro salió a crear Somos Venezuela. No bastó con que cuando para elevar la lucha unitaria la oposición creó el Frente Amplio Venezuela Libre, Maduro se hizo llamar el candidato del Frente Amplio de la Patria. Ahora resulta que el tipo no solo quiere ser reconciliador y pacificador, además de reconocido como legítimo en el ejercicio de sus poderes supremos. No, ahora de paso quiere que se le reconozca como el proponente de la lucha por la libertad de Venezuela. Piazo es cínico, diría yo, y al mismo tiempo cumplo con la obligación de recordar. Parte de las sanciones son contra el gobierno, no contra los venezolanos, y son por el abandono de la democracia y el empleo de prácticas autocráticas, dictatoriales y profundamente violatorias de los derechos humanos, incluyendo negar al pueblo acceso a medicinas y a alimentos. Maduro no nos va a confundir. La otra parte de las sanciones son contra funcionarios del gobierno y no contra el pueblo venezolano. Estos funcionarios han sido señalados en investigaciones fundamentadas como incursos en graves delitos como narcotráfico, lavado de dinero, financiación al terrorismo, defraudación al tesoro venezolano. Maduro no nos va a confundir. Y la libertad, la lucha por la libertad, esa la seguimos librando nosotros, pero es para librar a todos los venezolanos de la peor casta corrupta que le haya subyugado, la madurista. Mal puede Maduro presentar su nombre para liberar a Venezuela. Con todas sus letras, la libertad que quiere Maduro es la de seguir haciendo lo que le dé su realísima gana, esquilmando al Tesoro Nacional, sometiendo al pueblo a un estado de miseria y necesidad en la que él se haga amo y señor de todos.
quiere la libertad de seguir al mando sin que jamás le alcance la justicia por los crímenes cometidos. Quiere la libertad de decidir quién puede ser y quién no puede ser reconocido como apto para ser su adversario políticamente. La libertad que quiere él es la libertad de esclavizarnos. Les repito, en esta fecha, Nicolás Maduro ha pedido a sus adversarios que lo acompañen en una campaña contra las sanciones, el bloqueo económico y además que se inicie una campaña nacional e internacional por la libertad de Venezuela. Aquí está el detalle. Maduro aspira a ser Venezuela. Él es él. Nosotros, Venezuela, nos queremos liberar de él. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del lunes 4 de junio del año 2018. Ya estamos todos listos para compartir con ustedes lo más trascendente en materia informativa. Saludamos a la audiencia de RCR 750M en su dial, transmitiendo para Caracas y todo el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860M en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander, Colombia. La audiencia de 90.3, calidad FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado de Barinas. Saludamos a los colegas de BPI Venezolanos por la Información, de @Noticias7D, Noticias 7 Días desde Panamá para toda Centroamérica. También a nuestros queridos soportes de la página en venezuela1.com. Bueno, amigas y amigos, bajo la dirección de Jaime Nestares, con la producción de Selene Pérez, Luis Vargas asistiéndonos a todos, Eduardo Llanes en la dirección técnica, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo y quienes habla Miguel Ángel Rodríguez en la conducción del espacio. Vamos de inmediato a proseguir con el programa después de nuestra nota editorial que dejamos a su consideración, por cierto, para que ustedes puedan comentarla, reaccionar, apoyarla o adversarla a través del 0212-482-9750, que es nuestro número telefónico, a través del cual vamos a abrir al final de esta primera parte del programa nuestra sección La Voz de Dios, la Voz del Pueblo. De inmediato voy a dejarles escuchar, a propósito de la reunión de la Organización de Estados Americanos en la que se está cuestionando, escrutando, no solamente el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua también, que hay que verlo con mucho detalle por las cruentas acciones que van dejando decenas y decenas de muertes en la historia de los últimos días, bajo el yugo de otro compinche del chavomadurismo, me refiero a Daniel Ortega. Bueno, en este tiempo ha habido una introducción a la sesión de la Organización de Estados Americanos en la persona de Luis Almagro, secretario general. Es una declaración larga, 5 minutos y fracción. Vamos a ver en qué momento me la traigo. Vamos a buscar lo sustantivo de lo dicho por Luis Almagro en esta fecha, primer día de las deliberaciones. Continúa esto el día martes 5 de junio. Deliberaciones respecto de Venezuela con la petición expresa de que sea suspendida de la OEA y obviamente buscando la formalización del rechazo, del desconocimiento de la autorreelección de Su Alteza, el faraón, el supremo, el máximo y ahora pretendido libertador de Venezuela, Nicolás Maduro. Adelante, Luis Almagro. Es un honor recibirlos en nuestra casa, en el Salón de las Américas. Para llegar aquí han tenido que recorrer la galería de nuestros héroes para entrar a este Salón de las Américas. Yo mismo tengo que confrontar la figura de José Gervasio Artigas al entrar a este Salón de las Américas. El espíritu de esos héroes hoy nos da la razón esencial para nuestras causas y propósitos. Había algo en común a todos ellos, el valor de la libertad. Todos aquí valoramos muchas cosas de ellos, su coraje manifiesto, el valor para sobreponerse al infortunio y a la derrota, sus victorias,
su capacidad política, su compromiso con nuestra gente, con nuestros pueblos. Pero es la causa de la libertad, fundamentalmente, lo que los movió y lo que nos debe mover a nosotros ahora. La libertad nunca puede ser ni entregada, ni erosionada, ni relativizada en la conveniencia de intereses o diferentes procesos negociadores. La libertad de nuestros pueblos es sagrada. La expresión de nuestros héroes definitivamente nos marca el camino y el compromiso a seguir. La causa de la libertad se ha alimentado de todos, mujeres, indígenas, afrodescendencia. La defensa de sus derechos es un imperativo esencial en nuestros trabajos. La OEA tiene que ser fuerza moral para el desarrollo, la fuerza moral también para luchar contra el cambio climático. El cambio climático mata gente y obliga a gente a emigrar. La OEA también es una fuerza moral en la lucha por la democracia. La democracia es el único sistema político en el que podemos ser libres y dignos a la vez. Ningún opresor nos puede garantizar libertad y dignidad. Solo en democracia el individuo tiene, ejerce y reclama sus derechos. Solo en democracia existen garantías de justicia, memoria de los errores del pasado, verdad para seguir construyendo con conciencia y la seguridad de que aprendimos de esos errores del pasado y que no se repetirán nunca más. Solo en democracia podemos luchar contra la impunidad desde sistemas de justicia legítimos e independientes. Desde la democracia es que tenemos derecho a luchar contra nuestros errores del presente, como ser, por ejemplo, la corrupción enquistada en nuestras repúblicas, resolver pacíficamente las tentaciones autoritarias y totalitarias. Solamente desde la democracia podemos luchar contra aquellos seducidos a no perder cargos y privilegios en un continente rico en recursos. Desde la democracia podemos evitar la pobreza ética en la política, que le significa la seducción de no perder privilegios. Nunca nos debemos perder en retóricas y justificaciones y permitir que vacíen de contenidos y derechos a la democracia. La gobernabilidad debe sostenerse en la tolerancia cero contra la corrupción. La gobernabilidad debe ser el instrumento para lograr los cambios necesarios para garantizar los derechos de todos y todas. La gobernabilidad debe ser tolerancia cero a la injusticia, debe ser nuestro mejor esfuerzo de consolidación democrática, debe ser nuestra agenda de derecho más viva y sustentable que nunca. Gobernabilidad por estabilidad en los cargos, en la forma, se transforma en un peligroso sinónimo de impunidad. Cuando esto se afianza, la verdadera democracia pierde su razón de ser. Cuando estamos dispuestos a celebrar elecciones con candidatos proscriptos y presos políticos en las cárceles, no estamos creando democracia, la estamos vaciando de contenido y, lo que es peor, estamos vulnerando los derechos de los ciudadanos. Estamos privando a ese pueblo de los valores que predicamos y que hacemos nuestra bandera. Estamos siendo cómplices de autoritarismo y violando los derechos humanos. Definitivamente es nuestro trabajo por delante fortalecer los instrumentos y las variables que tenemos para defender la democracia. Nuestra democracia está establecida en sus principios esenciales, en sus elementos fundamentales, en la Carta Democrática Interamericana. También están los instrumentos para defenderla. Esos instrumentos son esenciales. Debemos honrar a los mismos permanentemente para mantener, para recuperar las democracias. Debemos tener un continente definitivamente libre de dictaduras. Muchas gracias. Bueno. Era el discurso introductorio que luego dio pie a el escrutinio sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y vamos a comenzar justamente por ahí nuestro primer recorrido por las noticias que no pueden quedar en el tintero. Eduardo, deme la señal. Comenzamos con el portal del Nacional. Luego de ese comentario introductorio de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, 7 países de la OEA piden suspensión de Venezuela del organismo
Esta información se produjo en la OEA Washington. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, pidió durante su intervención medidas adicionales contra el gobierno de Maduro para ejercer presión a fin de que acepte la ayuda humanitaria. Los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú en la OEA plantearon la suspensión de Venezuela ante el organismo internacional. Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, surgió este lunes a los países miembros de la OEA a suspender a Venezuela para respaldar sus palabras con acciones y enviar un mensaje sobre democracia al gobierno de Nicolás Maduro. Señaló que la suspensión enviaría un mensaje a Maduro y le dejaría claro que solo pueden formar parte de la familia de naciones que es la OEA aquellos países que cumplen con los requisitos diplomáticos. Además de la suspensión, pidió medidas adicionales contra el régimen de Maduro hasta que haya la presión necesaria para que la gente pueda tener acceso a la ayuda humanitaria. Bien, esto lo extraigo del portal del Nacional. Se hizo una revisión sobre lo dicho por cada uno de los cancilleres de distintos países. Voy a extraer lo dicho por Chile. Chile impulsa llevar violaciones de derechos humanos en Venezuela a la Corte Penal Internacional. En paralelo se busca que la 48ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que inició este lunes, apruebe una resolución de condena por la situación del país. Horas antes del inicio de esa sesión de la OEA, en una lluviosa ciudad de Washington, el presidente Sebastián Piñera envió una carta al máximo representante del organismo hemisférico, el uruguayo Luis Almagro. En la misiva, el mandatario expresaba su preocupación por la situación de Venezuela. Lo hace principalmente después de conocidas las conclusiones de un panel independiente de expertos quienes dieron cuenta de la posible comisión de delitos de lesa humanidad en el país. El informe fue elaborado a petición de la Secretaría General de la OEA y presentado ante la comunidad internacional la semana pasada. Para Piñera, los hechos descritos, producto de la investigación y evidencia recopilada, demuestran el compromiso y esfuerzo de la OEA y la Comisión de Expertos por denunciar crímenes de lesa humanidad, la catástrofe humanitaria que atraviesa el pueblo venezolano y las reprochables acciones de la administración del presidente Nicolás Maduro. De prosperar la idea apoyada por Chile, Maduro debería enfrentar una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, tal como ya lo han hecho, por ejemplo, el ex líder rebelde del Congo, Jean-Pierre Bemba, condenado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Bueno, Chile impulsa que se lleve adelante este tema que, por cierto, está relacionado con la situación de ruindad de la cual huyen millones de venezolanos. Vamos a revisar también en el portal del Nacional lo que dice la autoridad argentina respecto del éxodo de venezolanos que pues va a parar a territorio austral. Cada 20 minutos llega un venezolano a vivir a Buenos Aires. Eduardo Porretti, jefe de misión de Argentina, afirmó que la legislación migratoria de su país estimula la llegada de venezolanos. Cada 20 minutos llega un venezolano a vivir a Buenos Aires, afirmó Eduardo Porretti, encargado de negocios y jefe de la misión de la Embajada de Argentina, al referirse a informes sobre la situación de la migración venezolana en su país. Cita textual: estamos recibiendo muchos venezolanos, miles de ellos que trabajan en diversos sectores de la economía y la sociedad argentina, manifestó el diplomático, quien agregó que la legislación migratoria de su país no frena y más bien estimula la llegada de los ciudadanos. Los venezolanos se han sentido muy cómodos en Argentina, trabajan, se adaptan a las costumbres, son gente muy bien valorada, es una corriente migratoria muy apreciada, que tiene buena prensa, son gente emprendedora, asociada al trabajo y al esfuerzo, ha dicho el funcionario argentino, Eduardo Porretti. Y bueno, aquí tengo yo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando de la situación en Nicaragua. Les dije más temprano que no podíamos dejar de observarla, porque está casada con la situación de ruindad que vive Venezuela. Le pasa a Nicaragua lo que 2017 por la represión criminal de Nicolás Maduro le hizo a los venezolanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleva a 127 el número de víctimas mortales de las protestas en Nicaragua.
La CIDH elevó a 127 el número de personas que han muerto en Nicaragua desde que el 18 de abril se iniciaran las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Según nuestros datos, las protestas han causado 127 muertos y cerca de 1 millar de heridos, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, el jurista brasileño Paulo Abrao, en una conferencia en la sede en Washington del Centro de Análisis Diálogo Interamericano. Para entender la magnitud de esta tragedia, Abrao recordó lo que les acabo de decir, ¿no? Que las sangrientas manifestaciones entre abril y julio del 2017 en Venezuela, un país 6 veces más grande que Nicaragua, se saldaron con 112 fallecidos. De abril y julio, dijo Abrao, de 2017. Solo en una semana, 127 víctimas mortales por la fatal represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Y mientras tanto, les anticipo que el Frente Amplio Venezuela, lo acabo de escribir, ha convocado a una nueva jornada de protestas que se iniciaría el viernes. Detalles sobre eso vamos a tener en los próximos minutos. De inmediato voy a dejar con cortesía de TV Venezuela, a propósito de las liberaciones del fin de semana, el testimonio del padre de José Vicente García, concejal del municipio San Cristóbal, secuestrado desde el año pasado. Formaba parte de la sublevación del helicoide unos días antes de ese acto de autorreelección de Nicolás Maduro. Nos alegramos mucho además por la familia de nuestro querido amigo José Vicente García, que ha sido excarcelado este fin de semana. Escuchemos a su señor padre, el señor Carlos, lo que decía a TV Venezuela. Adelante, Selene. Carlos Vicente García, padre de José Vicente García, concejal del municipio de San Cristóbal. Señor Carlos, Selene. Un poco cómo es ¿qué siente la familia? ¿Qué ha pasado en estos días luego de la liberación de José Vicente? Bueno, pues lo que hemos sentido es mucha alegría pues por la libertad de José Vicente y los demás muchachos que estaban allí presos, ¿no? Más ningún agradecimiento al régimen porque estos muchachos no son criminales, no son asesinos, no son delincuentes para que hubieran pasado por lo que pasaron. Aparte pues de ese año con 9 meses que el hijo mío estuvo preso, el trato psicológico allí que fue extremadamente duro, ¿no? Total, bueno, que de todas maneras agradecerle a Dios, más no al régimen, por su libertad. ¿Qué comenta José Vicente? ¿Qué le hacían? ¿Qué fue lo que él vivió? Bueno, era el testimonio del señor Carlos García, padre de José Vicente García, líder de la lucha política de los tachirenses. También escuchamos la declaración cortita, porque está impedido de dar declaraciones a la prensa el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, ¿no? No sabemos las condiciones por las cuales fue, o con las cuales fue excarcelado Gilbert Caro, diputado de la Asamblea Nacional. El colmo sería que le digan a un parlamentario que no puede emitir opinión. Pero bueno, por las obras les conoceréis. Estos tipos del régimen dictatorial, capaces de todo son, al punto que al Gilbert Caro, diputado de la Asamblea Nacional, lo tuvieron secuestrado también. Dicho sea de paso, señalado de posesión de armas de guerra y sustracción de material bélico de la Fuerza Armada Nacional. Gilbert se encuentra en un chequeo médico en el Urológico San Román, en Caracas. Vivoplay recoge cortas declaraciones de Gilbert Caro. Vamos a escucharlo y luego vamos a La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, 0212-482-9750. Mi querida Selene, mi querido Luis, llamen a Radio Mundial en San Cristóbal. Vamos a hacerlo siempre por la línea telefónica. Siempre. Adelante. Quiero decirle al pueblo de Venezuela que vengo a una clínica porque mi estado de salud es grave. Estoy muy mal, pero me recuperaré porque quiero visitar cada pueblo, quiero visitar a mi gente y quiero decirle al pueblo de Venezuela que mi compromiso sigue intacto porque sé de sus necesidades. En esa soledad pude sentir sus necesidades. El
despacho de Vivo Play, cortas declaraciones de Gilbert Caro. Sabemos que encontré esta mañana con el diputado por San Cristóbal a la Asamblea Nacional. Me decía que van a estarse reuniendo todos los legisladores con los excarcelados hasta el momento, porque ciertamente, viniendo de donde vienen, habiendo pasado por el calvario, que han pasado y que siguen pasando, porque no han recobrado su libertad. Su libertad debe ser plena, porque no han cometido delito alguno. Bueno, me decía Sergio que van a tener esta serie de reuniones para ir elaborando, construyendo una hoja de ruta, tomando en cuenta sus opiniones. Vamos de inmediato a la voz de Dios, la voz del pueblo. Por favor, vamos. La voz de Dios, la voz del pueblo. Comenzamos esta ventana de participación recibiendo una llamada desde el Estado Falcón. Freddy Noguera nos llama desde allí. Freddy, buenas tardes, un fuerte abrazo, adelante. Buenas tardes, Miguel Ángel, un gran saludo para ti y tu tan oído programa. Soy un nacido oyente de tu programa y hoy estuve oyendo el duela de quien le duele. Me dio una tristeza cuando hablabas del libertador Nicolás Maduro. Qué cosa tan dolorosa cuando uno oye esas cosas, ¿no? Un hombre que ha maltratado, yo no sé quién diablo está dándole consejo a este señor, un hombre que ha maltratado tanto a los venezolanos, a nuestro país, y todavía a estas alturas cree que todos los venezolanos somos bobos, o qué es lo que está pasando, porque yo tengo ese sentimiento de verdad, como lo tienen el 82% de los venezolanos que dejaron de votar, y ese señor a estas alturas todavía no quiere entender que el rechazo que tiene de nuestro pueblo, de nuestro país y de todo el mundo, porque todo el mundo, hay más de 200 países que están rechazando a Maduro aquí en Venezuela. Miguel Ángel, muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, Freddy. Entiendo tu sentimiento, por eso escribimos lo que escribimos. Yesenia Gil nos llama desde Katia. ¿Cómo estás, Yesenia? Un fuerte abrazo. Buenas tardes, Miguel Ángel, que Dios me lo bendiga para que siempre esté ahí. Hace 15 días que estoy por hablar con usted. Aquí en la de Katia, Miguel Ángel, hay una camioneta adelante que no se puede. Aquí al final de calle Tanque con la calle Acueducto. No deja dormir a nadie. Yo vivo en la calle de Colina, pero eso es horrible al final del tanque, pero eso es horrible. Y el 27 mujeres y hombres de la casa de Yelisa, eso es horrible. Y en la madrugada se vuelven locos, señor Miguel Ángel, eso es espantoso. Y hay mucha gente mayor. Y el que paga la camioneta son los amigos de Humberto. Ya no podemos, Miguel Ángel. Perdónenme, Miguel Ángel, porque lo llamo siempre para fastidiarlo. Aunque yo siempre pido por usted, porque usted es bueno. Y por su papá, que usted siempre lo nombra. Que Dios me lo bendiga, Miguel Ángel. Y discúlpeme. No tengo nada que disculparle, por Dios. Gracias, Yesenia. Esta es una ventana para que participes. José Suárez nos llama desde Vista Alegre. Con él cerramos esta primera tanda, que al final volvemos a abrir la voz de Dios, la voz del pueblo. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, te oímos. Buenas tardes, Jorge Suárez. ¿Perdón? Jorge. Jorge Suárez, adelante, Jorge. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, yo te voy a hacer referencia a unas declaraciones de Maduro en una reunión que tiene en estos momentos, creo que en Miraflores. Y él dice que bueno, que no está pendiente de quedarse en la OEA. Es decir, Venezuela había solicitado, había denunciado su salida de la OEA y según él eso está pronto a concretarse. Ahora, lo que cualquier persona se preguntaría entonces es si en efecto eso es así, entonces el gobierno de Venezuela se sustraería a todo tipo de sanción y de, digamos, de requerimiento, pues vamos a decir así, de la comunidad internacional con relación a los problemas que afronta el país.
Y lo otro es que mucha gente no entiende, Miguel Ángel, el papel que también juegan ahí los gobernadores de la oposición, que están, como tú sabes, juramentados ante la ANC, y realmente desde el punto de vista jurídico ellos no pintan absolutamente nada ahí en ese asunto. Entonces, no sé qué, si tú quieres hacer algún comentario o tienes alguna interpretación al respecto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Esta mañana en el avión me encontré con Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira, que por cierto, en medio nacional, en la televisión, que está embarazada, que va a tener un bebé, que has recibido esa bendición. Lo primero que yo le deseo personalmente es que tenga un feliz proceso, una feliz gestación, que venga el bebé bien y, bueno, el mejor futuro para ese niño en un país libre, con posibilidades de crecer y de prosperar, de estar saludable y feliz, que es lo que merecen todos los niños venezolanos. Bien, en líneas generales fueron pocas palabras que pudimos intercambiar, que fue entrando al avión. La cosa dura, sí, muy dura, muy dura. ¿Qué hemos leído? Bueno, son llevados los gobernadores en una figura que no existe en el Estado de Derecho. ¿Quién dijo que Maduro, o llámese como se llame, un presidente, para liberar secuestrados políticos, y esto lo digo yo, no lo dice Maduro, tiene que valerse de la figura de fiadores, y los fiadores que sean los gobernadores, y los gobernadores particularmente gobernadores de la oposición? Bueno, pero, me imagino yo cuánto de tripas corazón harán si es que frente a esta indigna circunstancia a que le someten no solamente a los gobernadores, sino a los que van a excarcelar, porque los ponen ahí a escuchar un discursito como si fueran criminales a los que se les está perdonando. Si a fin de cuentas, al fin del día, hay el abrazo de una madre, la alegría de un hijo, caramba, desde el punto de vista humano ya uno entra en un terreno sumamente difícil para calificar. Pero las otras consideraciones de carácter político, si hay o no hay otro tipo de conversación, ya es otro debate, Bueno, amigas y amigos, Jorge Suárez nos llamó desde Vistalegre. Y el tema de la OEA nos lo va a responder el embajador Milos Alcalá. Y al regreso de la pausa, esto es la entrevista, no se muevan de ahí, ya venimos con más. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta
clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. El embajador Milos Alcalay está al hilo telefónico. Fue nuestro representante en varios países. Creo que en el último en que estuvo como embajador fue en la en la Organización de las Naciones Unidas. Y obviamente forma parte de la lucha por el restablecimiento democrático de Venezuela, ¿no? Embajador Milos Alcalay, un fuerte abrazo. Bienvenido a la entrevista. Un abrazo especial para ti, Miguel Ángel. Muy feliz de estar en tu programa. A ver, esto que se está discutiendo en la OEA, ¿qué consecuencia puede traer? La petición expresa de suspender a Venezuela de la OEA, la formalización del rechazo a lo ocurrido el 20 de mayo. Sí, de todas, en este momento está diciendo Maduro, ya nosotros pedimos desde hace rato que no íbamos a salir de esa broma. Sí, es verdad. Pero el día siguiente de solicitar, como lo han hecho con varios tratados, con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o lo han hecho cada vez que han estado ahogados, porque la OEA no era como en la época del ALBA, en donde había una serie de países que respaldaban a Chávez o a Maduro, sino que es una OEA que ha tenido un giro hacia la democracia. Ya no está Lula, ya no están los Kirchner, ya no está Lugo, ya no están algunos de los aliados Rafael Correa, etcétera, etcétera. Queda uno que otro como Ortega y cada vez más y más golpeado, Evo Morales más y más golpeado. Ahora, la OEA ha tomado el camino de la Carta y el camino de la Carta Democrática Interamericana y cada vez, sea en sus reuniones del Consejo Permanente o sea en las reuniones de grupos como el Grupo de Lima, ha sido categórico en retratar la cruda, la difícil, la espantosa realidad que no solamente afecta a los venezolanos, sino que está comenzando a afectar a los países vecinos, a los países del hemisferio. Entonces, la reunión de hoy es la Asamblea General, que es el máximo organismo del máximo organismo hemisférico, que es la OEA. Y en esa reunión hay dos temas fundamentales. Uno que es el que eleva el Grupo de Lima, que tiene que ver todo con lo que ya había anunciado, que no iba a reconocer las elecciones del 20 de mayo, y que de ahí iban a derivar una serie de acciones a continuar con las sanciones puntuales, a continuar con la denuncia de las violaciones de derechos humanos. Hay un informe de 400 páginas que los expertos van a llevar al Tribunal Penal Internacional, y además de eso, la moción de los Estados Unidos de expulsar a la OEA. Resulta que el día siguiente de solicitar la salida de la OEA, dijeron que nunca más iban a volver a la OEA, que ya estaban fuera. Pero resulta que cada vez que se toca el tema venezolano, ellos sí son de la OEA. Entonces es esa contradicción permanente, ¿soy o no soy OEA? Porque si ya no son de la OEA, ¿qué les importa que los expulsen? Si ellos solicitaron irse, pues los está ayudando la resolución que presentan los Estados Unidos y varios países a que se vayan de una vez. Lo que pasa es que es utilizar los organismos para llevar adelante una propaganda, es esa forma de intervención del canciller Arriaza inmediatamente después de cada canciller demuestra esta
dialéctica de confrontación permanente que lejos de buscar una vía diplomática los aísla más y más. Y esta resolución, para terminar, es un paso más al aislamiento del gobierno bolivariano. Bien, pero entonces, yo ya conozco a este gobierno y sus prácticas y sus pataletas allá en la OEA, bien sea Delcy, bien sea Samuel Moncada, hoy Jorge Arriaza. A ver, pero yo que estoy clamando por cambio desde aquí, escucho a Pompeo liderar la tesis de la suspensión de Venezuela, al Grupo de Lima desconocer. Si se aprueban ambas cosas, ¿cómo me ayudan a mí a recuperar la libertad? Mira, no hay soluciones mágicas, mi querido Miguel. A todos nos encantaría que hubiera una solución expresa. En el temario internacional, yo sé que esto puede un poco desmotivar a muchos que esperan una solución mágica. Lo cierto es que eso depende de lo que nosotros hagamos aquí. Nadie nos va a sacar las últimas castañas del fuego si no lo hacemos nosotros los venezolanos. Y esa situación nos puede ayudar, porque la caracterización de lo que es el régimen no era tan evidente hace algunos años, hoy lo es. Y eso nos debe ayudar a nosotros a enfrentarnos a un gobierno que durante 20 años ha llevado al país al colapso. Pero no basta solamente con lo internacional. Y las cosas internacionales duran mucho tiempo. Fíjate tú que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bienvenida sea la decisión, condenó las listas Tascón y Maizanta y todo lo que se hizo en el año 2005, el apartheid del 2005. Pero ¿cuánto tiempo tardó? Más de una década, porque esos ritmos, no digo con eso que esto se acelera y cada vez es más y más rápido que lo que era en el pasado. Esta es una decisión política de los Estados democráticos, que no solamente es del hemisferio, que también son los países de la Unión Europea con una posición absolutamente clara. Se han sumado países de otras regiones. En la reunión del G20 se sumó Australia, en la del G7 el Japón. Y bueno, y ahí hay una visión que va aislando al régimen en lo económico, en lo político, en lo institucional. Cada vez es más difícil para ellos moverse. Ya sabemos, embajador Milos Alcalay, que usted forma parte de ese equipo, junto a Diego Arria, junto a Antonio Ledesma, cada quien en la medida de sus posibilidades, que ha pujado porque se lleve adelante una intervención humanitaria en Venezuela. ¿Cómo va eso? Bueno, la intervención humanitaria cada vez está más y más latente. La expresión de la comunidad internacional es de una preocupación sobre la forma en que se ha llevado. Fíjate tú que inclusive en otros casos el genocida Bashar al-Assad de Siria, uno ve que está utilizando armas químicas, que está destruyendo su país, y sin embargo no se atreve a rechazar la ayuda humanitaria en sectores controlados por lo que él llama los enemigos de la patria siria. O sea, reconoce la ayuda de la Cruz Roja, reconoce la ayuda de las Naciones Unidas, del ACNUR. Aquí no. Aquí es someter a los venezolanos al hambre, someter a los venezolanos a la penuria, y por eso este es un gobierno colapsado que tiene que irse, tiene que entender que ya terminó su posibilidad de continuar, y lo internacional lo obliga a que entienda que ya su término pasó y que debe haber, y por eso te decía que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que este desconocimiento internacional también sea a nivel nacional, que lo obligue a no continuar con este atropello a la comunidad venezolana. Embajador Milos Alcalay, un fuerte abrazo y muchas gracias. A ti, Miguel Ángel, gracias a ti. Bien, ex embajador de Venezuela a ONU, embajador de carrera, Milos Alcalay, lo han escuchado, paren la oreja, saquen sus propias conclusiones y escuchen de inmediato un despacho de La Voz de América. Siempre nosotros estaremos evaluando qué ocurre con nuestros connacionales, el éxodo, la diáspora. Recoge el testimonio La Voz de América de un joven venezolano que vive en las calles de Cúcuta, norte de Santander, Colombia, Jesús Pérez, que le ha puesto además rima a su testimonio. Selene Pérez, por favor, adelante. Señores, me presento y me da gusto saludar. Mi nombre es Jesús Pérez y les quiero relatar la historia de Venezuela que tiene ganas de llorar, de ver cómo su patria se está echando para atrás. Está llena de riqueza y la quieren acabar, pues sus gobernantes lo que hacen es robar, engañan a su gente y no salen con nada.
Esto a mí me consta porque vengo de allá. Está todo tan jodido hasta para trabajar y la plata no le alcanza para lo que vayas a comprar. La comida para tu chamo ni para tu mamá. Y por eso me pregunto dónde vamos a parar. Le pido desde el cielo para Venezuela paz, que se acabe la pobreza y que no haya tanta falsedad. Que haya para el hambriento que no tiene para pagar. Y los abuelitos no nos podemos olvidar. Pero son otros hermanos, les tocó fue trabajar para dejar nuestra herencia y que viviéramos en paz. Esto que relato está pasando en Venezuela. La pobreza y la miseria nos ahoga sin merecerla. Los estudiantes obstinados salen a defenderla y les mandaron a la guardia con armas y tanquetas. En menos de un minuto hay sangre en su franela, pues les tiran a matar hasta que uno de ellos muera. ¿Y cómo se defienden si sus armas son sus lenguas? Como no son escuchados para que las cosas se resuelvan, se botan para la calle y por eso tiran piedra. Cansados del abuso y de la delincuencia, que nada más y nada menos en Miraflores donde empieza. La guarida de los ladrones que ya no tienen ni vergüenza. Yo sí soy venezolano, mi patria se respeta. La Voz de América, recogiendo el testimonio de Jesús Pérez desde las calles de Cúcuta. La historia que cuenta sobre Venezuela, ¿es real? ¿Es ficticia? ¿Es terrorismo mediático? ¿Es un muchacho engañado por la oligarquía colombiana? ¿O es reflejo de las razones por las cuales millones han tenido que huir del horror de un gobierno encabezado por Nicolás Maduro? Saquen sus propias conclusiones, vamos a la pausa. Me han pedido pausa, ya venimos abriendo con las 4 del Patíbulo y Pedro Prado. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Lenel Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. K-Export ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por kexport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. K-Export está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del Patíbulo. Hola Miguel, buenas tardes. Hola a la audiencia. Hola Selene, hola Eduardo, hola Luis Vargas. Bien, vamos con lo que nos corresponde aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del Patíbulo. Voy. La primera, la canciller colombiana María Ángela Holguín advierte que la crisis venezolana está poniendo en peligro el sistema de salud en la región. Yo opino, lo malo es que todavía no hay vacuna contra el virus chavista. Aquí lo estamos padeciendo en su fase mutante Nicolás Maduris Mortaris. ¡Ojo! La segunda, el ministro de Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez, asegura que en 15 días llegarán al país equipos para ayudar a resolver esa barbarie que es la escasez de agua que todos padecemos. Yo opino, otro enchufado más que entra en competencia por el puesto del más mentiroso del gobierno, que como sabemos lidera Nico y su combo. En 15 días
veremos cómo todo es sal y agua, lo dicho por el ministro. La tercera, la delincuencia volvió a robar los cables eléctricos de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, la cual se encuentra a oscuras de manera indefinida. Yo opino, qué calamidad. Esa es una noticia digna de la página rojita que vivimos. Y la cuarta y última, Eduardo Porretti, encargado de negocios y jefe de la misión de Argentina, asegura que cada 20 minutos llega a Buenos Aires un venezolano que quiere vivir en la capital de su país. Yo opino, y los motivos ya los conocemos. Huyen del desastre que han causado estos chavistas, para quienes esta penosa situación es, como dirían en Buenos Aires, al referirse a algo que es falso, es una milonga. Miguel. Gracias Pedro, y hasta mañana con tus 4 del patíbulo. Miren, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha enviado a través de un audiovisual un mensaje en el que explica que próximamente a la Asamblea Nacional va a llegar una ley de amnistía. Seguramente que Maduro va a catalogar esto como una incitación a rebelión, a delinquir, etcétera, porque ¿de qué se trata esta especial ley de amnistía de la que habla Luis Ortega? Bueno, ella quiere que haya perdón, que haya amnistía para todo aquel que ayude a restablecer el orden democrático y la libertad de Venezuela. Escúchenla a ella. En este momento, en la cúpula gobernante de Venezuela, no se habla de otra cosa sino de la inminente caída del tirano Nicolás Maduro. Los jerarcas buscan desesperadamente interlocutores internacionales para gestionar pactos y negociar delaciones. Sin embargo, mientras todo esto sucede, los venezolanos siguen sufriendo la miseria que la criminalidad gobernante genera, aferrándose al poder. Constituye una obligación histórica de las instituciones legítimas crear las condiciones necesarias para que ocurra el quiebre definitivo de la tiranía. Por esa razón, enviaré a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía a civiles, policías y militares que hayan ejecutado y ejecuten actos para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Esta ley se pondrá en vigencia una vez salgamos de este régimen. Hombres y mujeres de la Fuerza Armada que sufren la misma tragedia que el resto de la población acompañen a su pueblo y materialicen por la vía que sea necesaria la restitución del orden democrático. En mi condición de fiscal general, les ratifico mi compromiso de reconocimiento, garantías y protección jurídica que su actuación amerite. No permitan que la tiranía que los persigue, encarcela y tortura continúe mancillando su dignidad. Es hora de rescatar el heroísmo y el honor histórico de nuestros militares. Ustedes saben que en Venezuela no existe ninguna revolución. Simplemente estamos en manos de una organización criminal que usurpa el poder y que los utiliza para matar a su propio pueblo. Nuestro libertador Simón Bolívar, en tiempos de oscuridad como el que hoy vivimos, afirmó: siempre es noble conspirar contra la tiranía, contra la usurpación y contra una guerra desoladora. Pónganse a la altura del compromiso que les presenta la historia. Bueno, Luis Ortega Díaz, por eso en la presentación les dije, agárrense, que lo que le viene de calificaciones desde el gobierno es de conspiradora para abajo, porque ha dicho: militares y policías, siguiendo la máxima bolivariana, conspiren para el fin de la tiranía y el restablecimiento de la libertad, que estoy enviando la ley de amnistía para su perdón una vez caiga la dictadura. Y no hay tiempo, desgraciadamente, para que ustedes, a través de la voz de Dios, la voz del pueblo, hoy lo comenten. Pero vamos a someter esto a consideración de ustedes mañana. Sin falta. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su compañía. Cariños especiales a la audiencia de RCR 750, transmitiendo para Caracas y el centro del país. Fuerte abrazo.
a pesar de algunos inconvenientes que tuvimos con la recepción, a nuestra querida audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia. Saludos, audiencia de calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte de Barinas. A todos los demás, muchas gracias por su apoyo. En venezuela1.com, la página que en breve va a levantar todos nuestros contenidos. Dios está con nosotros. Si no, pregúntenselo a nuestro director general, Jaime Nestares, a nuestra productora, Selene Pérez, Luis Vargas, nuestro asistente de producción, a nuestro querido colega y director mundial, Nelson Chacín, que también estuvo comunicado con nosotros hoy, Eduardo Llanes, nuestro director técnico, Pedro Prado, porque yo estoy convencido, Miguel Ángel Rodríguez todos los días les dice, Dios está con nosotros, por eso vamos a vencer, y por eso, convencidos de eso, a pesar de los pesares, respiren profundo, pásenla bien. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.